saben que una muestra va a estar formada por una serie de componentes. Entre estos componentes va a existir uno que va a ser el motivo de nuestro estudio, de nuestra investigación. Y a ese elemento que es motivo de nuestro análisis, nosotros lo vamos a conocer o lo vamos a denominar a partir de hoy como un analito. Por lo tanto, cuando nosotros deseamos realizar un determinado estudio de un analito presente en una muestra, lo primero que vamos a hacer va a ser separar. Entonces, tenemos que hablar de un proceso de separación previa de los analitos. Por lo tanto, para esta etapa, nosotros tenemos que contar con procedimientos como ser la extracción, como ser la precipitación, como ser la destilación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros inmediatamente pasamos, una vez que hemos logrado separar, vamos a pasar a lo que va a ser el análisis cualitativo. Entonces, ¿qué ocurre? Tras la correspondiente reacción química se obtienen productos que se los va a poder identificar. Entonces, estos productos se los va a identificar tomando en cuenta que su color, su punto de ebullición, su punto de fusión, la solubilidad que puedan tener en distintos disolventes, el olor que presenten, la actividad óptica, el índice de refracción, etcétera, etcétera. En otras palabras, o desde otro punto de vista, el análisis cualitativo, una vez que están separados, los analitos van a ser tratados con una serie de reactivos de tal manera que se va a originar un producto que nosotros lo vamos a poder identificar a través de los colores o todas las propiedades que hemos hablado, como el punto de fusión, ebullición, los olores, las solubilidades con distintos disolventes, sus actividades ópticas, sus índices de refracción, etcétera, etcétera. Bien, entonces pasamos a un segundo análisis que comprende al análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo comprende a los métodos gravimétricos y volumétricos. Significa el uso, el empleo de la balanza, de la bureta, de las pipetas y otros elementos o materiales de vidrio que podemos encontrar en el laboratorio, y a través de este análisis cuantitativo nosotros vamos a poder encontrar finalmente la cantidad de sustancia que se encuentre en la muestra. Entonces, estos analitos que se encuentran en la muestra, cuando nosotros hablamos del análisis cuantitativo, necesariamente asociamos a los métodos que van a ser gravimétricos si nosotros estamos hablando de masa, ¿no es cierto? Y si estamos refiriéndonos al volumen, estamos hablando de los métodos volumétricos. Ahora, estos métodos, ustedes los conocen, estos métodos los han desarrollado y ustedes saben que tienen una gran aplicación. Ahora, cada vez estos métodos no van a ser sustituidos, no van a ser reemplazados, pero sí van al surgir otro tipo de métodos, como vamos a ir viendo más adelante, existen las alternativas suficientes, pero, ojo, en determinadas situaciones, estos métodos que acabamos de nombrarlos, que acabamos de revisarlos, siguen manteniéndose en muchas situaciones como los, diríamos, métodos de análisis de primer orden, dependiendo la situación, dependiendo las, diríamos, las necesidades o la realidad en la que nos encontremos. ¿A qué me voy con eso? Que nosotros no vamos a descartar este tipo de análisis cuantitativo donde nosotros utilizamos los métodos volumétricos, gravimétricos, sino que como una, diríamos, opción,
aparecen los métodos instrumentales que necesariamente vamos a ir estudiando con mayor detalle y cabe recalcar, sin descartar estos métodos que acabamos de nombrar. Bien, ¿qué vamos a decir de los métodos instrumentales? Están basados en la interacción que pueda existir entre la muestra y la energía, donde no es esencial el concurso de una reacción química. Se obtiene la información analítica mediante diferentes instrumentos a la balanza, a la bureta o al sentido humano. Se miden propiedades físicas tales como la absorción, como la emisión de la radiación electromagnética, la relación carga-masa, potenciales y también intensidades de corriente. Y si hablamos de técnicas de separación o de métodos de separación, están acá las técnicas que se deben considerar como ser las técnicas cromatográficas y electroforéticas, que también tienen la finalidad de separar a los componentes de la muestra. Entonces, estamos hablando de que los métodos instrumentales van a ser métodos de análisis cual y cuantitativo y estructural, como vamos a ir poco a poco describiendo y revisando las características de estos. Estos métodos instrumentales surgen alrededor aproximadamente de 1930, donde las personas relacionadas con el análisis químico empiezan a explotar una serie de fenómenos diferentes a los que ya se conocían. Entonces, para el análisis cuantitativo de una gran variedad, ya sean de compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, compuestos biológicos, bioquímicos, se empieza, diríamos así, a trabajar o a utilizar, si vale el término, o a tomar en cuenta sus propiedades físicas. Es decir, se toma en cuenta aquellas propiedades físicas, aquellas propiedades físico-químicas de los analitos motivo del estudio. Estas propiedades, ¿cuáles van a ser? ¿Qué es lo que vamos a medir? Por decirles, la conductividad, el potencial de los electrodos, la absorción de radiación, la emisión de luz, los fenómenos de fluorescencia, los fenómenos de fosforescencia y muchos otros y muchas otras propiedades más que puedan presentarse. Y obviamente sin tampoco olvidarnos de las técnicas de separación cromatográficas. Entonces, ¿qué ocurre en este último caso, por ejemplo? Cuando nosotros hablamos de las técnicas cromatográficas o electroforéticas, ya diríamos, se trata de reemplazar procedimientos como la destilación o la precipitación o la extracción cuando se tratan de la separación de mezclas complejas antes de su determinación, como era en un inicio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no tienen tanta, diríamos, por qué la aparición de estos métodos no es rápida, no es inmediata? Porque si bien los fenómenos en los que se basan los métodos instrumentales se los ha conocido, ya hemos dicho, alrededor de 1930, su aplicación sufre un retraso, contaba con una limitación, porque no existía una instrumentación que pueda ser sencilla, que pueda ser fiable, o mejor dicho, que pueda ser confiable. ¿Cuándo tiene, diríamos, mayor importancia? ¿Cuándo empieza a surgir, a resurgir, diremos nuevamente? Cuando paralelamente a todo esto surge el desarrollo tanto de la industria electrónica como también la informática. Recién con la participación, con el desarrollo, con el avance de estas dos áreas de la ciencia, es que
nosotros podemos hablar, diríamos, de una manera mucho más confiable, de una manera mucho más segura de lo que son los métodos instrumentales. Ahora nos referiremos a aquellas ventajas que podrían presentar los métodos instrumentales. Estos métodos instrumentales presentan una serie de ventajas, como también es necesario considerar que cuentan también con sus respectivas desventajas. Vamos a nombrar la primera ventaja. Se tratan de métodos cuyos resultados van a ser más objetivos. ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de resultados más objetivos? Son resultados que van a estar reflejados en escalas numéricas o gráficas, mientras que los métodos tradicionales, los métodos clásicos, están sujetos a apreciaciones subjetivas del observador. Vamos a ver al viraje, el cambio de color cuando nosotros hacemos una titulación. A ver, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Cómo entendemos estos resultados más objetivos? Cuando nosotros hablamos de un método instrumental, ojo, que sugiere la presencia de un aparato, que sugiere la presencia de un instrumento, inmediatamente nosotros asociamos a un medidor, y en este medidor vamos a encontrar una escala numérica, podemos encontrar una gráfica donde vamos a encontrar el resultado y vamos a poder leerlo. En cambio, ¿qué ocurría en un método tradicional? Por decirles, había una dependencia de la apreciación subjetiva del observador. Recuerden ustedes cuando realizan una titulación, ustedes cuando van a ir a ver el cambio de color, no siempre, o mejor diremos así, las apreciaciones subjetivas no siempre son coincidentes. Dos personas que están en la misma determinación, por ejemplo, muchas veces no llegan a coincidir en el resultado que se podría obtener. Luego, nosotros hablamos de una segunda ventaja de los métodos instrumentales, que vendrían a ser que son métodos más precisos. ¿Qué quiere decir esto? Que presentan menos oscilaciones en las medidas sucesivas y hay una mejor posibilidad o una mayor reproductibilidad en los resultados. A ver, cuando hablamos de métodos más precisos, tenemos que pensar en un instrumento, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, los resultados van a ser, diríamos, que las lecturas, diremos así, que se realizan, van a presentar unas oscilaciones mínimas o van a tener menos oscilaciones entre medidas sucesivas. Esto nos va a permitir reproducir los resultados tantas veces como nosotros consideremos necesario. ¿Y esto por qué es? Porque estamos hablando de un método instrumental donde se hace necesaria la presencia de un instrumento. Y un instrumento, para ser utilizado, para emplearlo, necesariamente va a ser calibrado previamente. No vamos a entrar en el aspecto de la calibración, a qué se refiere, por qué la realizamos, etcétera, etcétera. Eso vamos a ver en su momento respectivo, pero simplemente tomamos en cuenta que para minimizar estas oscilaciones, para contar con resultados que puedan reproducirse, es indispensable que el equipo siempre, para utilizarlo, va a estar previamente calibrado. Pasamos a un tercer método que dice que son métodos más sensibles. Son métodos más sensibles, ¿por qué? Hablamos, si tratamos de que son métodos más sensibles, hay algunas técnicas
que logran sensibilidades bien elevadas. Tal es el caso, siempre damos como ejemplo a la técnica conocida como la absorción atómica, que tiene la característica de ser un método que investiga trazas de algunos metales cuyas concentraciones van a ser aproximadamente de décimas de partes por millón, cosa que es casi imposible, diríamos, de conseguir con un método químico tradicional, con un método químico clásico. En este caso, hay este tipo de técnicas que tienen esa sensibilidad. Pasamos a la cuarta ventaja, donde dicen que las determinaciones van a ser de menor duración. A ver, ¿por qué decimos que las determinaciones van a ser de menor duración que en otros métodos? Porque el uso, el manejo de un instrumento, de un equipo, va a requerir que el operador tenga un cierto entrenamiento, que tenga una cierta práctica en el manejo. Y eso va a hacer que el análisis a través de los métodos instrumentales sea en serie, si vale el término, o se lo realice con gran rapidez. Esto, por ejemplo, aplicado a lo que es en el control de calidad. Pasamos a otra ventaja que dice que en muchos casos no se altera la muestra. Esto es importante cuando se trabaja, por ejemplo, con muestras biológicas, donde hay la posibilidad de recuperar la muestra. Si hablamos de muestras pequeñas que pueden ser, ya habíamos dicho, muestras biológicas, o también pueden ser productos farmacéuticos que tengan un alto valor. Entonces, esa también puede considerarse como una ventaja de los métodos instrumentales, la posibilidad de no alterar la muestra. Luego vamos a tener que se tratan de métodos selectivos. Cuando hablamos que son métodos más selectivos, quiere decir que no requieren una separación previa. Recordemos que en los métodos clásicos, previo a todo había que separar, previo a todo había que aislar. Estos métodos químicos responden pues a reacciones químicas que pueden estar en muchas sustancias similares, pueden existir muchos grupos aminos, sulfónicos, etcétera, etcétera, o grupos de átomos de valencias, o que presenten simplemente otras características muy similares a los nuestros. En cambio, cuando estamos hablando de las técnicas instrumentales al respecto, una técnica instrumental va a responder a la totalidad de la molécula o van a dar sus resultados propios, sus resultados diferenciados para cada átomo, para cada ion. Y un ejemplo clásico en este punto viene a ser los métodos de espectroscopía infrarroja, que es característico para cada molécula. Bien, y finalmente decimos que permiten la adaptación a otro tipo de aparatos o a otro tipo de elementos auxiliares. Es decir, podemos hablar de aparatos de registro gráfico, podemos hablar de instrumentos de cálculo que van a ser de mucha importancia porque van a coadyuvar a una complementación de la información que vayamos a buscar. Esto se refiere, por ejemplo, a situaciones donde se hacen un gran número de mediciones y hay que hacer una evaluación de la bondad de las mediciones, ya sean estadísticamente o también a través de comparaciones con otros métodos, etcétera. La posibilidad de contar con elementos auxiliares, con aparatos auxiliares, va a complementar y va a facilitar desde luego la información que se llegue
a obtener. Así como hemos mencionado estos 7 puntos dentro de lo que son las ventajas de los métodos instrumentales, también podemos mencionar, y es necesario que reconozcamos que los métodos instrumentales también presentan desventajas. Y dentro de las desventajas de estos métodos instrumentales, nosotros podemos mencionar 3, que en realidad todos estarían unidos o tendrían un origen primario único, como vamos a ver a continuación. En primer lugar, y la limitación más grande o la desventaja más grande, ¿cuál viene a ser? Viene a ser que son métodos más costosos. Se requieren de instrumentos, se requieren de aparatos que por muy simples, por muy sencillos que sean, son o requieren una mayor erogación de dinero, por lo tanto, los consideramos más caros, muy al margen de que en la actualidad hayan las políticas de que los instrumentos, los equipos siempre estén o sean más asequibles al consumidor, etcétera. Es la diferencia en el costo de estos es pues significativa cuando hablamos de los métodos instrumentales y la comparación con muchos materiales de vidrio que podemos encontrar en los métodos clásicos. Luego hablamos de una calibración previa. El hecho de hablar de una calibración previa requiere la presencia de un patrón de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todo equipo necesariamente tiene que garantizar la información que preste, la información que nos esté dando, y por lo tanto periódicamente se debe realizar un control de calidad con los patrones de calidad que ya en muchos casos van incluidos en la construcción de cada uno de los equipos para que, dependiendo las políticas de trabajo del laboratorio, periódicamente se controle cómo o cuál es la respuesta que nos está proporcionando. Generalmente estos patrones de calidad van a estar asociados a lo que es el didimio, a lo que es el óxido de olmio, etcétera, que sugieren de una manera indirecta una mayor erogación de dinero, lo que les decía en un principio. Todas las desventajas van unidas o van asociadas a lo que van a ser el aspecto económico. Y finalmente tenemos una tercera desventaja que podríamos considerarla como ser los técnicos expertos. Esto se presenta generalmente cuando hablamos de equipos, de aparatos que son bastante complejos, ya que requieren un aprendizaje previo de parte del operador. Obviamente, este periodo de aprendizaje no va a ser, pues, en cualquier equipo, sino estamos hablando ya de equipos bastante automatizados, de equipos bastante complejos, y necesariamente hay que tomar en cuenta este punto, ¿no es cierto?, de contar con diríamos, el periodo de aprendizaje, de entrenamiento que tenga el personal que va a estar encargado para el manejo de estos equipos. Eso entonces en cuanto a las ventajas y las desventajas que puedan presentar los métodos instrumentales. Vayamos a hablar ahora de los instrumentos para el análisis. El papel del instrumento dentro del análisis químico va a ser de convertir una señal analítica, es decir, una propiedad física, una propiedad físico-química del analito, a eso nosotros llamamos la señal analítica, que no son detectables, que no son comprensibles por el ser humano en una forma que sí lo sean. Y un instrumento básico va a estar constituido por 4 componentes. A ver, vamos a ver esta partecita. Antes de referirnos nuevamente a lo anterior, para conseguir la información del analito se requiere de un estímulo, generalmente en forma de energía.
esta interacción provoca una respuesta dando lugar a la información analítica. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuál es el papel del instrumento dentro del análisis químico? Es decir, resumiendo, va a tener la misión de convertir una señal analítica que aparentemente nosotros como operadores no podemos detectarla, no podemos comprenderla, es decir, el ser humano no es capaz de diferenciarla y va a ser el aparato que sí va a permitirnos obtener esa información. Es decir, el instrumento es el responsable de convertir esa señal analítica que no es detectable, no es comprensible por el ser humano, en una forma que sí lo va a hacer. Y para eso, un instrumento básicamente va a tener 4 elementos. En esta oportunidad vamos a referirnos a esos 4 elementos de una manera bien, diríamos, simple, de una manera bien rápida, diríamos, resumida, si vale el término. Para conseguir la información del analito se requiere de un estímulo. Bueno, a ver, se requiere de un estímulo que generalmente está en forma de energía. Esta interacción va a provocar una respuesta dando lugar a una información analítica. Esta es la descripción de lo que habíamos mencionado en el papel que tenía el instrumento. ¿Qué es lo que vamos a explotar? Vamos a explotar una propiedad una propiedad físico-química del analito, pero nosotros así, el ser humano, así a simple vista, no la puede diferenciar, no la puede detectar, menos no la va a comprender. Entonces, ¿qué va a hacer el instrumento? Va a permitir que esa señal pueda ser o pueda convertirse en una señal comprensible, en una señal que sí va a poder ser medida. Y para eso un instrumento va a contar de 4 elementos fundamentales. Dentro de estos 4 elementos fundamentales vamos a tener en primer lugar un generador de señal. Luego tendremos un transductor de entrada o detector. Pasaremos a un procesador de señal y pasaremos a un dispositivo de lectura. A ver, otro aspecto que nos estamos saltando tal vez aquí o que nos va a faltar es esta partecita que dice: para conseguir la información del analito se requiere un estímulo que generalmente está en forma de energía. Esta interacción provoca una respuesta dando lugar a la información analítica. Ajá, entonces estamos hablando de la presencia del instrumento. Hemos hablado en un inicio de que en este tipo de métodos vamos a trabajar con una energía materia. ¿Y de dónde viene esa energía que vamos a utilizar? Generalmente va a ser la radiación electromagnética. Estamos hablando de una manifestación de esta que puede ser la luz, una de las más comunes. Nosotros como seres humanos no vamos a poder diferenciar, no vamos a poder distinguir y menos vamos a poder medir. Entonces se hace necesaria la presencia del instrumento. Y por eso, ¿cuál es ese estímulo que se requiere para medir esta propiedad físico-química del analito? Va a ser pues una forma de energía, como les decía, la luz. Entonces, la interacción de esa energía con el analito va a producir una respuesta y esa respuesta nos va a dar lugar a una información analítica. Pero
esta interacción entre esa energía, entre ese estímulo y el analito, no va a ser así al azar, no va a ser simplemente a secas, sino se hace necesaria la presencia de un instrumento. Entonces, para conseguir la información del analito, necesariamente tenemos que contar con un estímulo, que este estímulo generalmente, ¿cuál va a ser? La radiación electromagnética, que ya nos abocaremos a eso. Entonces, ¿qué va a provocar? Una respuesta, ¿no es cierto? Y esta respuesta, este resultado, surge ¿de qué? De la interacción del estímulo con el analito. Y un ejemplo, podemos decir, que sea el fenómeno de la absorción o el fenómeno de la emisión, por decirles. Bien, entonces vemos que se hace importante el papel de los componentes de los instrumentos y básicamente hemos mencionado 4 componentes básicos. Ya vamos a ver que ojalá fueran así de simples y listo. Pero bueno, en esta oportunidad, para tener una idea, nosotros vamos a hablar rápidamente de los mismos. Y decimos, en primer lugar, vamos a tener al generador de señal. ¿Qué es un generador de señal? Como su nombre dice, nos va a proporcionar o va a generar una señal analítica. El generador de señal produce una señal que denota la presencia o la concentración del analito. Dicha señal puede ser producida por el propio analito o por la interacción de este con una forma de energía. Ese es el responsable del primer elemento de un aparato. Luego tenemos el transductor de entrada, conocido también con el nombre de detector. ¿Qué hace este transductor de entrada? Este transductor de entrada convierte un tipo de energía en otro tipo. Es decir, actúan sobre una señal química y cuando actúan sobre una señal química, nosotros les damos el término de detector. Por eso decimos transductor de entrada. La mayor parte de los detectores convierten las señales analíticas en un voltaje o en una corriente eléctrica que se amplifican o se modifican para accionar un dispositivo de lectura. Entonces, cuando nosotros hablamos del transductor de entrada o el detector, ¿qué es lo que va a hacer? Esa señal proveniente del generador de señal va a ser transformada, puede tratarse de una señal luminosa, ¿no es cierto? Pero en el transductor, en este segundo componente, se va a convertir esa señal luminosa en una señal eléctrica. ¿Por qué se va a convertir? Porque nosotros queremos medir, porque nosotros buscamos una respuesta. Entonces, ¿quién es el responsable de convertir una forma de energía en otra? Va a ser pues el transductor de entrada o va a ser el detector. Ahora, esa señal eléctrica tiene que llegar a tiene que proporcionarnos una información y para llegar a esa información previamente va a ser procesada. ¿Y dónde va a ser procesada? Por el procesador de señal, que es el dispositivo electrónico que va a modificar o que va a adecuar la señal del detector al funcionamiento del dispositivo de lectura, que podrá amplificar, que podrá filtrar, que podrá digitalizar o podrá someter a una serie de situaciones más, pero con un objetivo, ¿no es cierto? Va a acomodar esa información hacia el dispositivo de lectura. Este dispositivo de lectura es también un transductor porque convierte
esa señal procesada en una señal que puede ser leída, en una señal que puede ser entendida, registrada o interpretada por el observador. Entonces, básicamente, nosotros tenemos estos 4 componentes: el generador de señal, el transductor de entrada, el procesador de señal y el dispositivo de lectura. Vamos a ver que esto va a ir, así, en una primera instancia es bastante simple el papel que desempeña cada uno de estos. Ya vamos a ver en el siguiente o en el subsiguiente tema cómo cada uno de estos puede presentar una serie de situaciones complementarias, si vale el término, que van a actuar, diríamos, de una manera determinada para cada una de las situaciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de los componentes del instrumento. Tenemos el generador de señal, que va a dar lugar o va a originar a una señal analítica. Tenemos el detector, que va a transformar la señal. Vamos a tener una señal de entrada que a nivel del procesador de señal podrá ser amplificada, podrá ser digitalizada, podrá ser filtrada, etcétera, etcétera, para dar lugar o para originar una señal de salida. Y esta señal de salida va a llegar hacia el dispositivo de lectura, y dependiendo del tipo de aparato, nosotros tendremos distintos tipos de medidores que nos proporcionarán la información correspondiente. Bien, y luego hay otro aspecto que nosotros también debemos considerar, que va a ser la terminología analítica que vamos a ir viendo a lo largo ya de nuestro tema, de nuestra materia. En este caso, nosotros tenemos que estar totalmente interiorizados con algunos términos como ser el proceso analítico, la técnica analítica, el método analítico, el procedimiento analítico y el protocolo analítico. Cuando nosotros hablamos del proceso analítico, por ejemplo, estamos hablando de una serie de operaciones, de un conjunto de operaciones analíticas que van a estar intercaladas. Aquí tenemos un ejemplito, por ejemplo, que están intercaladas, como pueden ver, desde la muestra hasta los resultados. Este proceso analítico es de una manera bastante amplia, de una manera general, que va a incluir una serie de situaciones como las operaciones previas, como las medidas de señal para la toma y el tratamiento de los datos hasta llegar a un resultado. Como verán, el proceso analítico es bastante amplio, es integral y va a abarcar las distintas etapas desde el procedimiento, la planificación, la interpretación, la validación, las mejoras, las correcciones de los resultados y una evaluación final de los mismos. A eso nosotros denominamos como proceso analítico, que lo vamos a ver con mucho más cuidado o con mayor detalle cuando nosotros nos refiramos en la parte práctica. Luego tenemos que hablar de las técnicas analíticas. ¿A qué se refiere una técnica analítica o qué se entiende por una técnica analítica? Es un principio científico adaptado a uno o a varios instrumentos para obtener la información sobre la composición de la muestra. Podemos hablar de un método potenciométrico, podemos hablar de la fluorescencia, etcétera, etcétera. La técnica es la base, es la herramienta que vamos a utilizar. Es un enfoque general, podríamos decir, basados en un fenómeno para obtener una información cuantificable en la detección, en la identificación de un determinado componente. En cambio, el método analítico es una adaptación variada ya de la técnica para llevar a cabo una medida determinada. Es decir, define una estrategia general para realizar un análisis. Por decirles un ejemplo, vamos a hacer la determinación de un analito.
Ahí nosotros estamos refiriéndonos a lo que va a ser el método. Es un conjunto de pasos, podemos decir, un conjunto de procedimientos detallados que nos van a permitir aplicarnos a la técnica de manera reproducible, de manera confiable en la solución del problema analítico. Ahora, el procedimiento analítico son las instrucciones generales para usar el método analítico. Viene a ser o está formado, es parte del proceso analítico. ¿Por qué? Porque describe los pasos estructurados, los pasos operativos para primero identificar y luego cuantificar a los componentes de una muestra. De una forma, siempre hay que tomar en cuenta esto, de una forma que podamos nosotros reproducir de una manera que sea la obtención de esta información totalmente confiable. Y finalmente hablamos del protocolo, que son las directrices específicas, detalladas, minuciosas, escritas que vienen en un documento y que cumplen con una serie de pasos necesarios en el desarrollo de un método en el laboratorio. ¿Y con qué objetivo? De garantizar los resultados que sean fiables y que sean comparables. Bien, mil disculpas, hemos tenido ese problema al inicio, vamos a quedar acá y la próxima clase vamos a concluir con nuestro primer tema. Si no hay ninguna pregunta, quedamos aquí y nos estamos viendo la próxima semana. Sí, díganme, jóvenes. Buenas tardes, doctorita. Disculpe, quería saber sobre las prácticas, cuándo más o menos va a empezar y los códigos de los grupos de Classroom. A ver, para empezar, jóvenes, vamos a aclarar esta partecita, gracias por la pregunta, es que nosotros continuamos con nuestras clases virtuales de la parte teórica, ¿ya? Las clases teóricas por el momento van a ser virtuales y cuando en el programa tengamos un tema que requiera la intervención de ustedes, por ejemplo, en la resolución de ejercicios, de problemas, etcétera, necesariamente tenemos que hacerlas presenciales. Eso yo les diré debidamente con anticipación. Por el momento, todas las clases teóricas que tenemos a la 1:30 los jueves van a ser virtuales. Por otro lado, las clases prácticas, como ustedes sabrán, solo el 50% estaba inscrito en los grupos. Siguen teniendo una serie de problemas en la organización de los grupos prácticos a nivel facultativo. Entonces, nosotros en el momento no contamos con las listas respectivas. Entonces, dependiendo en la dirección académica, o sea, mejor hablaré con quien directamente en la jefatura de nuestra materia, me mencionó que posiblemente vamos a empezar los primeros días de abril. Yo personalmente no les puedo informar si vamos a empezar con clases virtuales o si ya se va levantar esta modalidad de la virtualidad en práctica, no sé. Eso diremos respectivamente el momento que contemos las listas de los estudiantes. Entonces, no hay nada ahorita acerca de las prácticas. Eso quiero comentarles. Y lo que se espera, que es el primero o segundo día del mes de abril, ya contemos con toda la información y la organización para arrancar con la parte práctica. De todas maneras, esta semana se sigue, como se dice, tomando los exámenes de segunda mesa y ustedes saben que dependiendo de los resultados, algunos de los alumnos podrán incluirse a los respectivos grupos, pero hasta donde yo sabía, el día de ayer no se había completado la inscripción de los alumnos en los distintos grupos de las materias prácticas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctorita, me estaban hablando justamente los de mesa también, preguntando sobre las notas, si lo va a subir directamente a su Classroom o dónde lo va a publicar.
Bueno, deben estar desinformados los de mesa, porque las notas de mesa están publicados en el sistema, pueden entrar con sus claves correspondientes, ya saben cuáles son sus notas, y el día de hoy ya han dado sus exámenes de segunda mesa esta mañana, justamente para no perjudicar la clase teórica de la tarde. Así que ya se ha dado, seguramente también van a subirse al sistema porque hay un límite de tiempo para subir las notas, ustedes saben eso. Entonces, si les siguen preguntando, dígales que se informen mejor, que las notas ya las han visto, ya saben quiénes han aprobado y la segunda mesa esta mañana se ha tomado en la facultad para la materia nuestra. ¿Alguna otra pregunta más? No, está bien, doctorita, muchas gracias. ¿Qué preguntas más tienen, jóvenes? Si no hay más preguntas, entonces quedamos acá. Y nos vemos el próximo jueves. Que tengan un buen resto de la tarde. Hasta luego. Que vaya bien, doctorita. Hasta luego, doctora. Hasta luego.